casa, siéntanse bienvenidos todos. Le habíamos dado bienvenida a algunas familias que nos están visitando. También tenemos acá a Carlita, Carlita, para que te conozcan. Ella es exalumna del Instituto Bíblico y en Palabra de Vida, y ella está pues cerquita, ¿no? Entonces le invitamos también que nos conozca, que vea la obra de Dios también aquí. Estamos muy contentos de tenerles a todos ustedes, hermanos. Hermana Cristina, después de tiempo que se fue de viaje y le extrañamos también, estamos muy contentos de que nos pueda acompañar en este día. Estamos comenzando una nueva serie titulada Tu Palabra, y realmente queremos tomar estas 4 o 5 semanas en estudiar una doctrina tan importante como es la doctrina de la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo nosotros debemos entender este libro que para muchos, este libro que ha sido combatido por muchos años, incluso ha sido quemado en lugares donde la gente quiso destruir este libro? La palabra de Dios sigue siendo vigente. Y hoy es el libro más vendido y más traducido del mundo. Y a pesar de todos los ataques, la palabra de Dios sigue transformando la vida de millones de personas. De todos aquellos que un día pueden venir y poder realmente entender que este libro nos habla acerca de la verdad de Dios, de lo que Dios tiene para nuestras vidas, y el deseo de Dios, mi querido hermano y también mis queridos amigos que nos visitan el día de hoy, el plan y propósito de Dios es que por medio de las Escrituras tú puedas ser salvo, tú puedas reconciliarte con Dios, y que Dios cambie tu eternidad y pueda darte esas promesas que Dios tiene en su palabra. Así que vamos a estudiar en estas semanas de manera expositiva esta doctrina de la Biblia, y vamos a exponer las ideas más importantes que nos competen en cuanto a este tema. Vamos a tratar de organizar esas ideas de tal manera que podamos presentar esta doctrina de una forma clara, sencilla, pero también a la vez profunda. Y hay 5 temas que vamos a estar tocando en estas 5 semanas. Vamos a ver hoy acerca de la revelación y las escrituras. La próxima semana veremos la inspiración y las escrituras. Finalmente, en las otras 3 semanas veremos la inspiración verbal, plenaria, veremos la inerrancia de las escrituras y la autoridad final de las escrituras en la vida del creyente. Así que yo te quiero animar que no te pierdas ninguna de esas lecciones o estudios o predicaciones que vamos a estar teniendo aquí en la iglesia. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole que Dios pueda dirigir nuestras palabras y también preparar nuestros corazones para que podamos entender la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tenemos en nuestras manos un libro tan sublime. Es, Señor, un libro que no proviene de fuentes humanas, sino de tu propio corazón y de tu propia mente, soplada de tu propia boca, para que hoy pueda ser dirigida y preservada, para que un día podamos conocer acerca de ti, ser salvos, pero también ser transformados y poder también, Señor, poder darte toda la gloria, toda la honra que tú te mereces. Oramos que prepare nuestro corazón, que al abrir, Señor, mi boca, tú puedas dirigir cada palabra conforme a tu escritura, y que tu Santo Espíritu lo selle en nuestros corazones de tal manera que no olvidemos ninguna de esas palabras que tú tienes hoy para darnos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Así que vamos a ver acerca de la revelación y las escrituras, y he escogido un pasaje. A veces uno tiene la tentación de ir a muchos pasajes de las escrituras y tratar de armar un rompecabezas, pero soy de la idea de que es más provechoso tomar un pasaje importante de la Biblia en el cual pase el tema que queremos exponer, y de alguna manera ser respetuosos con el texto y tratar de ser fiel al texto. ¿Para qué? Para que a través de esa porción de la escritura nosotros podamos aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces he escogido el pasaje de 1 de Corintios capítulo 2, y te pido que puedas abrir tu Biblia y puedas acompañarme en este hermoso libro, en esta hermosa carta de 1 de Corintios.
y vamos a ver el capítulo 2. En algún momento tengo el deseo de poder enseñar toda la carta o la primera carta a los Corintios. Es una carta maravillosa. Tengo la oportunidad de enseñar esa carta en algunos seminarios, poder compartir acerca de las enseñanzas que Dios tiene para la iglesia a través de esta carta. Pero he preparado este mensaje pensando en la iglesia, pensando en cómo esta palabra puede bendecir nuestra vida y podemos también nosotros aprender a la vez esta doctrina de la palabra de Dios. Esta doctrina se llama también bibliología, ¿no? Porque es un estudio de la Biblia. Entonces, quiero que empecemos con este tema de la revelación. Fíjate que es una palabra que tal vez tú tengas alguna idea acerca de este concepto, ¿verdad? ¿Qué es revelación, no? Y la palabra revelar se usa en diferentes aspectos o diferentes áreas. Por ejemplo, si tú estudias fotografía, tuve la oportunidad de estudiar fotografía hace muchos años, pero yo estudié fotografía como en esas escuelas viejas, ¿no? Donde aprendes a trabajar en laboratorio, ¿no es cierto? Y revelar, ¿no? Y usar todos esos químicos que van a ayudarte a sacar la imagen que está ahí, pero que tú no la ves, ¿no? Y de pronto tú tienes un papel fotográfico, ¿no? Donde tú vas a imprimir esa imagen y ese papel fotográfico tiene un químico que revela la imagen que se va a proyectar ahí. Y de pronto tienes ahí el negativo, ¿no es cierto? El negativo que es justamente, pues antiguamente, ¿no? Necesitábamos unos rollos, ¿no? Y en esos rollos había una película y esa película justamente tenía la capacidad de poder reaccionar ante la luz de una manera que se imprimía lo que a través de la cámara, ¿no es cierto?, atravesaba la luz y esa imagen llegaba a esa película y esa película tenía esos químicos que retenían esa imagen, pero lo convertían en un negativo porque después lo pasabas obviamente por una máquina y esa máquina de alguna manera mostraba la verdadera imagen, ¿no es cierto? Con los colores y todo lo demás. Y luego eso lo ponías sobre un papel fotográfico, ¿no? Y ese papel fotográfico pues hacía toda la parte mágica, ¿no? Y de pronto lo pasabas en unos líquidos que eran químicos y de pronto de la nada ese papel blanco se convertía en una imagen maravillosa de un paisaje o de alguna persona y tú decías, wow, qué increíble, una imagen que estaba escondido ahí, pero que ahora ha sido revelado. Entonces, cuando hablamos acerca de la revelación, hablamos de algo que está escondido, pero que ahora se ha manifestado. Y a través de qué manera se ha manifestado es lo que nosotros queremos entender. Hay un concepto que quiero darles en cuanto a la revelación. Y la revelación en cuanto a la escritura tiene que entenderse como el acto divino, directo, de Dios que comunica su verdad al hombre. Es el acto directo de Dios que comunica su verdad al hombre. Dios es el autor de la Biblia. Si bien es cierto, Dios usó a más de 40 hombres de diferentes contextos, de diferentes épocas, en diferentes periodos de tiempo, pero es Dios el autor de la Biblia, porque es Dios, y aquí viene otro concepto que vamos a estudiar la próxima semana, es Dios quien sopla su palabra en la mente de estos hombres y los dirige. Y no solamente los dirige, preserva lo que les ha soplado para que ellos puedan registrar fielmente lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de la revelación, entendemos que es una influencia divina directa que comunica la verdad de Dios al hombre. Ahora, es por eso que yo te puedo animar a algo.
si tú recién estás conociendo de Dios. Y de pronto tú dices, ¿cómo puedo conocer de Dios? La respuesta es, lee la palabra de Dios. Abre este libro. No es cualquier libro. Si tú puedes juntar libros muy antiguos, de gente muy erudita, y puedes llegar a una biblioteca con esa cantidad de libros que están reunidos ahí, intenta reunirlos, te vas a dar cuenta que es imposible unir esos libros. Porque algunos van a estar contradiciendo lo que otros dicen. Esas enseñanzas o ese conocimiento que está registrado en aquellos libros humanos pueden ser conocimientos muy altos o de pronto un pensamiento muy alto, pero jamás se va a comparar al conocimiento de la Biblia. Porque cuando hablamos acerca de la Biblia, hablamos de la verdad de Dios, que Dios comunica en forma directa al hombre. Y entonces es imposible para el hombre llegar a conocerlas por sí solo. Ningún ser humano puede llegar a conocer la verdad de Dios si Dios no le revela. Y es entonces que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 1:29, voy a citar lo que dice Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Ese pasaje está hablando de Dios hablando al hombre. Aún desde Génesis vemos a ese Dios en ese acto soberano hablando al ser humano. Vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8, otra vez ese énfasis, dice ahí, y oyeron la voz de Jehová Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Dios hablando. Desde el principio, el plan de Dios era revelarse por medio de su palabra. Por medio de su palabra. En Génesis capítulo 3, versículo 1, vemos que desde el principio también Satanás ha querido poner en duda la palabra de Dios. Y voy a citar, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 4 del capítulo 3 dice, no moriréis. Satanás es un mentiroso y Satanás ataca la palabra de Dios, nos hace dudar de la palabra de Dios. Y de pronto, o puede ser que en tu mente llegues a pensar y decir, bueno, este libro, ¿será confiable? ¿Será que esto es la palabra de Dios? Pero si lo escribieron hombres y esos hombres se pueden haber equivocado. Y fíjate que fueron copiados. ¿Y cómo hasta el día de hoy puede este libro haber permanecido de una manera fiel, inerrante, sin errores? Y de pronto esas dudas nos vienen, ¿verdad? Y de pronto en forma natural podemos cuestionar y decir, ¿será que este libro realmente es confiable? ¿Será que este libro realmente es la palabra de Dios? Y es entonces donde nosotros necesitamos conocer de parte de la boca de Dios acerca de este estudio de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dios quiere que nosotros podamos conocerle por medio de su palabra. Dios también se ha revelado por otros medios. Tenemos la creación, por ejemplo. La creación es la revelación general de Dios. Dios, a través de toda su creación, nos declara su existencia y su propósito. Fíjate, tú puedes ver la naturaleza, puedes ver los árboles, las plantas, puedes ver la mariposa, el vuelo de una mariposa, puedes ver cómo es increíble estas mariposas que pasan por este país, ¿verdad? Por México, ¿no? La monarca. Y lo hacen en cierta época. Y es increíble todo esto que sucede en la naturaleza y no hay otra explicación más que entender que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Y entonces tenemos un conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios que nos lleva a la salvación es la revelación que nos ha dado Dios por medio de su palabra. Porque aunque una persona puede decir Dios existe, necesita saber que ese Dios envió a su Hijo a morir en una cruz por sus pecados. Y ese mensaje viene
revelado en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando estudiamos la revelación de la palabra de Dios, hay que entender algunos aspectos de esta revelación. En primer lugar, la revelación aquí nos va narrando diferentes temas. Dios tiene una variedad de temas cuando abres la Biblia. De pronto alguien me preguntaba en la librería, me decía: pastor, ¿no tendrán una Biblia que venga con esos temas? Donde de pronto, cuando estoy enfermo, ¿qué es lo que tengo que leer? Cuando estoy triste, ¿qué tengo que leer? Si perdí un hijo, ¿cómo es que encuentro en la palabra de Dios esa esperanza, no? Y sí, hay Biblias que recopilan esos temas y nos ordenan y nos ayudan para que al tener esos temas ordenados, tú fácilmente puedas buscar en la palabra de Dios aquellos temas que te interesan. Entonces, en primer lugar, podemos ver que esa revelación es variada, ¿no? La Biblia no nos habla de un solo tema, nos habla de muchos temas. Pero también la Biblia nos revela, ¿no es cierto?, en un sentido, de una manera, vamos a usar este término, parcial, lo que Dios quiere revelarnos. Es decir, que cuando tú abres la Biblia, te vas a dar cuenta que hay mucho más que tú y yo no llegamos a conocer y que Dios ha reservado en sí mismo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, justamente dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Hay cosas que tú y yo vamos a querer saber. Algunos me preguntaban en cuanto al origen del mal, ¿no? ¿Y cómo es que existió el mal? ¿Y quién creó el mal? Hay cosas que Dios no nos ha revelado. Dios nos habla de un comienzo, mas no de un origen. Dios nos ha revelado algunas cosas que nosotros podemos llegar a saber, pero hay otras cosas que no. Entonces esa revelación también es parcial, no es completa, en el sentido de que hay cosas que Dios se ha reservado para sí mismo. Hay muchas cosas que en tu vida van a suceder y que no va a haber una explicación. Y Dios va a permitir en tu vida tal vez el sufrimiento, la tragedia, y solo Dios tiene la respuesta. Un día, cuando estés delante de Él, Dios te va a revelar todas esas cosas. Pero en su palabra hay cosas que Dios sí ha querido revelarnos. En un sentido es completo, porque esas verdades que Dios nos lo da de una manera plena. Por ejemplo, la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y en cuanto a nosotros, y en cuanto a nuestra salvación. Otro aspecto de la revelación es que se presenta de una manera progresiva. Va de menos a más. De pronto vamos a abrir en Génesis y de pronto encontramos a Adán y Eva sin ropa y comiendo del fruto de los árboles. Y después vamos a ver que Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto del Edén. Y Dios tiene que matar unos animales y cubrirles con las pieles de los animales. Y Dios les manda que tienen que ahora alimentarse de carne. Y de pronto más adelante vamos a ver que Dios escoge un pueblo para sí. Y para mostrarles su santidad les dice: ustedes no deben comer ciertos tipos de animales. Porque el Señor les muestra de alguna manera gráfica y didáctica cómo se debe entender la santidad de Dios en razón de diferenciar lo que es santo y lo que no es santo, lo que es puro y lo que no es puro. Y más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento que Dios dice: podéis comer todo con acción de gracias, porque con la oración es santificado, dice la Escritura. Bueno, ¿cómo es esto? Si tú tienes una porción de la Escritura, capaz, y no tienes todo lo demás, capaz alguno de ustedes va a decir: bueno, el Señor quiere que sea vegetariano y solo coma frutas. O de pronto te encontraste con el libro de Levítico y no sabes nada de lo que Dios ha revelado más adelante y pienses: uy, comí cerdos, estoy en pecado, ¿no? Hay ciertos animales que no debería comer porque estoy ofendiendo a Dios. Pero si tienes toda la revelación de Dios, vas a entender de que Dios nos ha dado todas las cosas.
con acción de gracias podemos tomarlo. ¿Te das cuenta qué importante es entender la revelación? Cuando tú ves toda la Biblia y todo lo que Dios nos ha dado, de pronto nuestra vida también es afectada. Fíjate, lo que yo conozco doctrinalmente de Dios, el conocimiento que Dios me da de su palabra, es cómo yo debo vivir. ¿Y qué pasa si ese conocimiento no es correcto? Entonces eso va a afectar a mi vida, la manera como yo puedo vivir. Finalmente, otro aspecto de la revelación de Dios es que apunta a nuestra salvación. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros para que nosotros podamos conocer. Ahora, la pregunta que quiero lanzar con este pasaje de 1 Corintios 2 que voy a compartir contigo es ¿cómo entender esa revelación de Dios? ¿Cómo entender la revelación de Dios y su palabra? Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, vamos a estudiar este pasaje del versículo 1 al 16 y quiero presentarte aquí, en primer lugar, 3 ideas importantes acerca de cómo debo entender la revelación de Dios y su palabra. Recuerda que esta carta está dirigida a una iglesia en la ciudad de Corinto. Es una iglesia, es una ciudad griega, es un puerto importante del Imperio Romano. Quien escribe esta carta es el apóstol Pablo. Pablo es el fundador de esta iglesia, tiene una comunicación muy constante. Hubieron 5 cartas que él escribe a esta iglesia, pero solo 2 han sido incluidas en las Escrituras. Solo 2, por el propósito de Dios, son palabra de Dios. Todo el resto son comunicaciones que Pablo tuvo con la iglesia. Pero es muy importante porque cuando vemos en el capítulo 1 de esta carta, Pablo va a hablar a esta iglesia de un problema que tenía esta iglesia. Mira el capítulo 1, versículo 11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de gloria que hay entre vosotros contienda. Versículo 13. Empieza a decir, ¿acaso está dividido Cristo? Porque el problema que Pablo encuentra aquí en esta iglesia es un problema de división. Una iglesia, fíjate, que había conocido a Cristo, gente que conocía de Dios, pero que estaba peleándose. Y de pronto Pablo tiene que escribir esta carta a esta iglesia que está dividida. Y estaba dividida ¿por qué razón? En primer lugar, estaba dividida porque no estaban viviendo de acuerdo a la posición que tenían en Cristo. Es decir, imagínate, si tú eres, vamos a poner este ejemplo, un dignatario, un diplomático, representas a una nación, eres un embajador, te pregunto, ¿cómo debe ser tu andar? No es una persona de a pie, no es una persona común. Representa a un país, por lo tanto tiene una posición. Si su andar no es conforme a esa posición, hay problemas. Como hijos de Dios tenemos una posición en Cristo, pero si yo no vivo de acuerdo a esa posición, entonces ¿cómo estoy viviendo? Y es ahí donde había pleitos y contiendas porque no estaban viviendo de acuerdo a su posición. Pero en segundo lugar, no entendían lo que era el Evangelio. Déjame decirte, cuando tú y yo no entendemos qué es el Evangelio, vamos a tener tremendos problemas. ¿Por qué? Porque claro, en una sociedad griega donde la apreciación era acerca de la oratoria, de la filosofía, del conocimiento, de la sabiduría humana, entonces un cristiano de ese siglo, del primer siglo, decía, wow, yo quiero predicar como Pericles, el gran orador. ¡Wow! ¿No? Y entonces no estaba entendiendo el Evangelio. Porque de pronto decía, si yo digo que Cristo murió en la cruz, eso va a ser ofensivo. Entonces trataba de quitar esas palabras que eran del Evangelio y hablaba acerca, por ejemplo, del amor. Hoy día pasa lo mismo. Muchas iglesias lamentablemente han sacado el verdadero mensaje del Evangelio para no ofender a los oyentes.
Si yo te dijera que tú eres pecador, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, ¿eso te ofendería? Saber que por causa de tu pecado Cristo murió en la cruz. Y tal vez tú dirías, no quiero escuchar eso. ¿Por qué no me hablas de que dentro de mí hay cosas buenas y que de pronto, si yo dejo salir esas cosas buenas de mí, mi vida va a mejorar y mi vida va a cambiar? Suena más bonito, ¿no? Suena más bonito pensar que yo puedo tener un futuro prometedor y hablarme de esas cosas, pero no me hables del Evangelio. Que Cristo murió, que yo soy pecador, que si no me arrepiento hay una condenación eterna. Entonces, no se preocupen porque está llorando Caleb. Caleb es un niño especial, entonces tiene autismo y él hace ese tipo de cantar. A veces pensamos que está llorando, no está cantando, para que estén tranquilos. Algo está pasando, le están haciendo algo a los niños atrás. No, es solo Caleb que está jugando y él entra en su mundo, ¿no? Bueno, quiero hablarte entonces en primer lugar, desde el versículo 1 al versículo 5, esta primera idea de cómo entender la revelación de Dios y las Escrituras. Y la primera idea que expone el apóstol Pablo acerca de eso es que la sabiduría de Dios está escondida. La primera idea que encontramos aquí es que la sabiduría de Dios está escondida. Si vemos desde el versículo 1 del capítulo 2, Pablo va diciendo, después de hablar acerca de su gran discurso de la cruz, en el capítulo 1, su gran discurso de la cruz, él dice en el versículo 1, capítulo 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este primer bloque de 5 versículos nos transmiten esta idea de que la sabiduría está escondida en Dios. Aquí Pablo, cuando empieza hablando acerca del testimonio de Dios, en realidad esa palabra debería ser traducida como el misterio de Dios. Y así aparece en los manuscritos más antiguos, pero cuando traducimos, obviamente, tratamos de ver lo más que se acerque al sentido de la palabra. Y aquí la Reina Valera lo ha traducido como testimonio, pero si ves el versículo 7, está hablando acerca de los misterios. Mira el versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por lo tanto, Pablo empieza a hablar acerca de esa sabiduría de Dios que está escondida. Es un misterio. Algo que nosotros no podemos llegar a conocer por nosotros mismos. Es algo que Dios tiene que revelarnos. Dios tiene que tomar esa acción soberana de hablarnos su palabra, de comunicarnos su palabra. Es ese misterio. Y el versículo 2, Pablo habla acerca de ese misterio y él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el versículo 2, Pablo nos dice cuál es ese misterio. Ese misterio es el Cristo crucificado. Es que nadie quiere escuchar acerca de un Mesías, de un Salvador que muere en una cruz. Y ahí lo que los judíos no entendían por su teología, porque ellos esperaban un rey, un Mesías rey que los liberara del imperio romano. Pero los griegos, ¿qué esperaban? Un héroe.
Un héroe que sí moría, pero moría por la causa, como un héroe, no como un criminal. Para ellos la cruz es la peor vergüenza de un ser humano. ¿Cómo creer en alguien que muere en la peor condenación? Como un delincuente, como un asesino. ¿Te das cuenta entonces por qué Pablo tiene que hablar ese misterio? Ese es el Cristo crucificado. Y que muchos, sus oyentes, que son judíos y griegos, no pueden entenderlo. Entonces Pablo conoce bien a su auditorio, conoce bien quiénes son esos griegos que adoran y veneran a Pericles. Pericles llegó a ser el gran gobernador, ¿no es cierto?, que logró juntar todas las polis griegas y hacer de esa unión de esas polis en un gran imperio ateniense. Y Pericles tenía un discurso que hacía justamente en los funerales, y es algo que por mucho tiempo como tradición los atenienses tenían. Y él recitaba ese poema o ese discurso, ese epitafio que hablaba acerca de los héroes que morían por la causa. Entonces Pablo sabía que los griegos esperaban ese tipo de Cristo. Y sabía que también los judíos no podían entender cómo el Hijo de Dios iba a venir a morir en una cruz. Cómo el Rey de Gloria iba a dejar su trono e iba a venir como un siervo. Es que eso no entraba en su teología. Entonces, esa verdad, esa sabiduría estaba escondida para nosotros, pero Dios quiere darnos a conocer esa sabiduría de Dios. Mira el versículo 1. Pablo justamente menciona y dice: cuando fui a vosotros para anunciaros ese misterio, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Se está refiriendo al discurso, se está refiriendo a la oratoria griega, a esa oratoria que ellos admiraban. Y Pablo no es que no conociera o no fuera letrado o conocedor de ese discurso, esa forma de hablar, sino que Pablo no lo va a usar porque él no quiere opacar el mensaje de la cruz. Y en el versículo 4, y dice, y ni mi palabra ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sabes? Él dice, yo no estoy usando un estilo argumentativo para tratar de convencerte a creer en Cristo. Yo solo te voy a presentar al Cristo crucificado. Yo solo te voy a presentar al Cristo crucificado. Ese es el mensaje que quiere compartir Dios con nosotros. No hay más, no hay otra cosa. Y que tú y yo podamos creer en ese mensaje y poder venir a la salvación. ¿Sabes? En el capítulo 1 va mencionando que para los judíos ese mensaje de la cruz era un tropezadero, y para los griegos obviamente eso era una locura. Pero ahora él quiere presentar ese mensaje. Mira el versículo 5, por favor. ¿Cuál es la razón? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabes que el mensaje de la cruz es el que le da poder a la predicación de Pablo? No es su retórica, no es su discurso. Y déjame decirte que hoy habrá predicadores que hablarán de una forma muy sencilla, pero ese mensaje de la cruz le da el poder a su mensaje. Y así podemos venir nosotros a Jesús. Por lo tanto, esa revelación que nosotros estamos observando aquí
viene de parte de Dios. No es resultado de nuestra investigación o de nuestra sabiduría o de nuestra capacidad intelectual. Esa revelación es divina. Esa revelación viene de Dios. Ahora, entendiendo esto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú y yo realmente estamos valorando la revelación de Dios? Lo que Dios ha traído para darnos a conocer, lo que tú estás conociendo a través de la palabra de Dios, ¿cuánto lo valoras? ¿Cuánto valoras ese conocimiento que viene de Dios para tu vida? Mira el versículo 6 al versículo 10. Vamos a ver la segunda idea que presenta el escritor. La primera es: esa sabiduría está escondida. Pero en segundo lugar, esa sabiduría de Dios ahora es revelada al hombre. Es manifestada, es expuesta ante los seres humanos. Mira el versículo 6 y versículo 7. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mira la manera de hablar de Pablo. ¿A quién se está refiriendo Pablo aquí? A esos príncipes, a ese Pericles, que los griegos, los atenienses veneraban y respetaban. Él está diciendo: esta sabiduría que yo voy a compartirles, ojo, necesitas madurez para entenderlo. Pero no solamente eso, dice: esta sabiduría no es de este siglo, no es terrenal, no vas a encontrarlo en los libros, en una biblioteca, ni en las universidades, ni en la filosofía. No lo vas a encontrar ahí, ese conocimiento. Está diciendo que eso no proviene de los príncipes de este siglo. Y dice que perecen. Es interesante porque en las, en los patios, en las plazas, estaban los monumentos a Pericles. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, los oyentes griegos están entendiendo que Pablo está atacando eso. Como alguien dice, hay palabras poderosas y electrizantes que salen de la boca del apóstol Pablo para hacernos entender que esta sabiduría no es terrenal, es sabiduría que viene de parte de Dios. Mira el versículo 7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, la parte A. Pero Dios nos la reveló. ¡Qué tremendo! Esa sabiduría que estaba oculta ahora es revelada por Dios al ser humano. Esa sabiduría está dirigida a quienes han llegado a la madurez. Esta sabiduría solo puede ser entendida por medio de la revelación divina. No puede ser entendida por los sabios de este mundo, por los intelectuales, ni por los grandes gobernantes de la época. Esta sabiduría está anclada en los acontecimientos salvíficos de la historia, que son las que permanecen y no perecen. Está hablando de la obra de Cristo. ¿Qué manera de presentar esta sabiduría del apóstol Pablo, ¿verdad? Él hace una presentación increíble de esa sabiduría. Pero también él habla acerca de cómo esa sabiduría ha sido revelada al hombre. Ahora, él va a decir esto, que esa sabiduría fue escondida en Dios, versículo 7. Pero también el versículo 7 va a decir que esa sabiduría fue predestinada. ¿Para quién? Mira el versículo 7. La sabiduría oculta, la cual predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. Ha sido predestinada para nosotros. O sea, esa sabiduría de Dios, Dios nos quiere compartir. Alguno dirá, wow, este libro qué difícil de entender y leer. Cuando yo lo abro no entiendo nada. Ahorita vamos a llegar a responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que para muchos es inaccesible ese conocimiento que está en este libro? Pero podemos entender por medio de la Escritura que Dios quiere que conozcamos ese misterio que está en este libro. Dios quiere darnos a conocer esa verdad. Mira el versículo 8. No solamente la predestinó, dice el versículo 8, que ha sido preparada para nosotros, ¿no es cierto? Dice ahí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No solamente lo predestinó para nosotros, lo preparó para nosotros. Esa sabiduría que estaba escondida, la predestinó para nosotros y la preparó para que llegáramos a conocer. Dice, ¿qué clase de verdad? Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Está diciendo, no puede ser conocido humanamente. ¿Qué forma de conocimiento tiene el ser humano? A través de sus sentidos. Conocemos a través de lo que oímos, vemos, hablamos, experimentamos, sentimos. Pero ese conocimiento divino, esa sabiduría de Dios, no viene por un conocimiento humano, sino de parte de Dios. Versículo 9 justamente menciona también que Él es el que nos ha revelado esa sabiduría, ese misterio. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿Te acuerdas? Esa sabiduría es el Cristo crucificado, pero hay algo más profundo que Él quiere mencionar aquí, y está hablando acerca del misterio de la cruz. Es el misterio de la cruz, es la encarnación de Cristo, es cómo entender. A ver, tú y yo preguntémonos, ¿cómo podemos explicar que Dios, un Dios santo, baje de su trono y se haga hombre para ir a morir en una cruz? No hay forma de explicarlo, no hay forma de entenderlo. ¿Cómo explicarías quién es Dios? Y si Dios es el eterno, y si Dios es espíritu, y si Dios es infinito, y si Dios nunca muere, se hace hombre para morir en una cruz. ¡Qué tremenda verdad! ¿Para qué? Para rescatarnos, para salvarnos de nuestra pecaminosidad y llevarnos a una relación personal íntima con Él. Él te busca. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese amor lo mueve desde su trono, su compasión y su misericordia de ver al hombre que está caminando en rumbo al infierno. Y lo mueve y lo dirige para dar a su Hijo y entregar a su único Hijo. Y ese Dios tan infinito que los cielos no pueden contener, que la tierra es estrado de sus pies, se hace hombre, se viste de humanidad para morir en una cruz. Esa es la profundidad de esta sabiduría que viene de Dios y que Dios nos lo revela a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y eso es lo último que vamos a ver aquí. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es revelada por medio del Espíritu Santo. La sabiduría estaba escondida, esa sabiduría es revelada, pero en tercer lugar es por medio del Espíritu Santo. No podemos llegar a conocer de Dios si Dios, por medio del Espíritu Santo, nos revela esas verdades maravillosas. Mira el versículo 10 hasta el versículo 16. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Está con mayúscula. Porque el Espíritu, otra vez, todo lo escudriña
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino, y ese está con minúscula, el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, está con mayúscula. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no es creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¡Qué tremendo! El versículo 10 hay un pensamiento trinitario aquí. Cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 10, Dios es el que revela, el Padre. Pero es por medio del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Y a quién revela? A Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Hay un pensamiento trinitario aquí, que Pablo muestra en este acto de revelación de la sabiduría de Dios al hombre. Dios revelando al hombre por medio Dios revelando al hombre es un acto trinitario de Dios. Muchas veces no entendemos esto. ¿Cómo? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un misterio, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede explicar cómo es la Trinidad? No la entendemos, la aceptamos, que nuestro Dios es un Dios trino, no son tres dioses, no es una, como diríamos, una triada, ¿no? No son tres dioses, es un solo Dios. Ahora, ese Dios es el que nos revela todas las cosas, y esa sabiduría que viene de parte de Dios es una sabiduría profunda, porque acá hablando acerca de la profundidad de esa sabiduría, mira ahí el versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, y dice lo profundo de Dios. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es lo profundo de Dios que se refiere aquí? Está hablando de la persona de Cristo. Y versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pablo va a tomar una parábola aquí. ¿Sabes qué es una parábola? Es una forma comparativa, ¿no es cierto? Y va a comparar aquí la manera como en ese conocimiento del ser humano, el espíritu del hombre comunica al hombre lo que el hombre sabe, ¿sí? Pero lo vamos a elevar un poquito más arriba y vamos a hablar acerca de la comunicación de Dios. Y te dije que estamos hablando de la Trinidad, por lo tanto es una comunicación trinitaria. Esa comunicación trinitaria, ahí habla de ese conocimiento profundo de Dios, y habla de que esa comunicación es por medio del Espíritu, y dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios, Dios nos las revela por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Acerca de tu salvación, acerca de la persona de Cristo, de por qué murió Jesús en la cruz, de que Dios te está buscando para que tú puedas llegar al conocimiento de Dios. ¿Sabes quién es el que viene a tocar la puerta de tu corazón?
Cuando tú de pronto estás en medio de escuchar la palabra de Dios y sientes de parte de Dios esa necesidad de buscarle, o de pronto viniste acá y de pronto estás escuchando la palabra de Dios, sabes, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él está convenciendo. Dios está convenciéndote que esto es verdad. Dios te está convenciendo que su palabra es verdad. Dios te está convenciendo que la palabra de Dios dice que Jesús vino a este mundo a morir por tus pecados para salvarnos, para darnos vida eterna. Mira el versículo 13. Dice ahí: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cómo hace esto el Espíritu Santo? Dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otra manera de poder traducir esta palabra tiene que ver con de la siguiente forma: enseñando por el Espíritu mediante medios espirituales, comunicando cosas espirituales. Es el Espíritu Santo. Y voy a usar este otro concepto que vamos a estudiar la próxima semana. No pierdas este sentido de la idea. La sabiduría de Dios está escondido. Esa sabiduría es revelado al hombre. Y esa sabiduría es revelado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora, es el Espíritu Santo que nos comunica esas cosas espirituales. Pero ¿a quiénes comunica? ¿Qué dice ahí? El hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios. Yo sé que en este momento, si tú no tienes a Cristo, todo lo que te estoy hablando te puede parecer locura y no lo entiendes. Hasta que tú vengas a Cristo Jesús y lo aceptes como tu Salvador personal, y el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Y ahora sí, el Espíritu Santo es el que va a mostrarte esas cosas de Dios que tienes aquí en su palabra. Y ahora sí, todas las cosas se van a hacer claras. La vas a poder entender. Ahí viene esa respuesta. ¿Por qué cuando yo leo la Biblia no la entiendo? Dos cosas. Una, no eres un hijo de Dios y todavía no tienes al Espíritu Santo que te revela o te muestra esas verdades espirituales. Dos, eres un creyente, pero estás acercándote a Dios con tu intelecto, con tus habilidades, con tu capacidad, con tu razonamiento, mas no en oración pidiéndole a Dios que Él te enseñe las cosas de Dios. Entonces ahí tenemos que hacer esa pregunta: ¿cómo estoy acercándome a Dios cuando yo abro su palabra? ¿Cómo me acerco? ¿Me acerco como que ya tengo mucho conocimiento de la Biblia? ¿Me acerco como que ya tengo años de ser cristiano, entonces abro la Biblia y ya sé lo que dice Mateo, y ya sé lo que dice Apocalipsis, no necesito de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Es así? Cuidado. Cuidado, porque no va Dios a mostrarte nada de las cosas de Dios que Él tiene para tu vida hasta que tú y yo estemos en total dependencia del Espíritu Santo. Mira, segunda de Pedro capítulo 1, 19-21, dice: toda la Escritura es traída por voluntad divina. Dice, segunda de Pedro 1, 19-21, perdón, pensé que tenía el texto ahí. Vamos a ir a segunda de Pedro 1, 19-21. Dice ahí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, que dice,
es de interpretación privada, porque nunca, escucha bien, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este otro concepto, revelación, inspiración. Revelación, Dios de manera directa comunica su palabra al hombre. Inspiración, Dios va a soplar su palabra en la mente de hombres santos que Él escogió para dirigir y preservar de manera fidedigna su palabra y puedan ellos registrarlo. Es una influencia, por lo tanto, divina la inspiración. Dios está influenciando la vida de esos hombres para que registren de una manera fiel lo que Dios les ha revelado. Y así es como tenemos este libro en nuestras manos. No es simplemente que alguien trató de buscar una iluminación. Algunos piensan eso, ¿no? Algunos piensan que hombres iluminados a través de la filosofía y la sabiduría humana llegaron a un esclarecimiento de la vida, del mundo, del cosmos, de Dios, y escribieron este libro. No es así. La Biblia dice ahí claramente que esta profecía no viene por razón humana, viene como una fuente divina y ha sido dada a nosotros para que nosotros podamos conocerla. Solo el creyente que tiene el Espíritu de Dios puede llegar a comprender la palabra de Dios. Solo el creyente que depende del Espíritu Santo puede comprender la palabra de Dios. Solo el creyente que depende totalmente del Espíritu Santo puede comprender la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta y terminando ya esta palabra que hemos leído. Ahí dice: ¿quién tiene la mente de Cristo? Y la respuesta es tú y yo. La mente de Cristo. Y la pregunta es: ¿estoy agradecido por la palabra que Dios me da? El mes de septiembre se celebra en muchos países el Día de la Biblia, no el mes de la Biblia. Y se enseña en muchas iglesias el valor de la Escritura. Ahora, no necesitamos un mes para recordar y darle el honor que tiene la palabra, el respeto y entender y estar agradecidos a Dios por lo que tenemos en nuestras manos. Si tú tienes una Biblia en tu mano, en tu casa, mi querido hermano, no la tengas cerrada. Te voy a contar una historia. A muchos les encantan las historias, ¿no? Había un pastor, dice, que fue a visitar a una familia y le invitaron a cenar a esta familia. Porque después de la plática, de la enseñanza, le invitaron a cenar. Y la mujer, la hermana, para sorprender al pastor, puso la mejor vajilla en la mesa. Los cubiertos de plata, los vasos de cristal, el mantel hermoso, ¿no es cierto? Cuando terminó la charla y terminó la cena, el pastor se fue. La hermana recogió todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Le faltaba una cuchara. Y habló con su esposo y dice: no puede ser, me falta una cuchara. Pero no quiero pensar mal del pastor, capaz el pastor se lo llevó, no se dio cuenta. Y por muchos años, por muchos días, si queremos ser más comprensibles, la hermana no podía sacar eso de su mente, de su corazón. Ay, este pastor me invitó a una cena, saqué lo mejor que tenía, no puedo creer que me robó una cuchara de plata. Hasta que un día se acercó al pastor y se atrevió a preguntarle y decirle: pastor, ¿se acuerda que yo le invité a cenar? Sí, me acuerdo, estuvo deliciosa la cena, fue todo fantástico. Bueno, pastor, pero tengo una pregunta, tengo algo contra usted. ¿Y qué pasó, hermana? Es que a partir de ahí me falta una cuchara. No tengo la cuchara, no está la cuchara.
Y entonces el pastor le dijo, ¿usted ha abierto su Biblia? Pero pastor, ¿para qué? La cuchara estoy buscando, no la Biblia. Hágame caso, llegue a su casa y abra la Biblia. La hermana fue directamente a la Biblia y dentro de la Biblia estaba la cuchara. El pastor el siguiente domingo le dijo, espero que la próxima vez puedas abrir tu Biblia. Muchas veces somos como esa persona que tenemos este libro en nuestra casa, tan sublime que nos revela la sabiduría de Dios, pero que la menospreciamos, la tenemos cerrada. Que Dios pueda usar su palabra para tocar tu vida y mi vida, y que realmente podamos rendirnos a Dios y empezar a estudiar la Biblia, y empezar a leerla. Vamos a ver, cerramos nuestros ojos. Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor, y oramos que tu palabra pueda tocar aquella vida que estaba buscando de ti, aquella persona que estaba haciéndose esa pregunta, ¿cómo puedo conocerte, oh Dios? Y que tú puedas hablar a cada uno, Señor, y de tal manera que hoy podamos tener un compromiso contigo y con tu palabra decirte, Señor, yo me comprometo a leerla, a estudiarla, a memorizarla, porque es la única que puede apartarme del pecado, puede llevarme a la salvación y puede acercarme al conocimiento de tu persona. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén.